Bien, entonces, como les estaba comentando, la prueba de rangos logaritmos o log-rank sirve para comparar si dos funciones de supervivencia se comportan de forma similar. Entonces, la hipótesis nula es que las funciones son iguales y la hipótesis alterna que las funciones de supervivencia son diferentes. Entonces, el test que se va a aplicar aquí es un chi cuadrado, donde se aplica test de bondad de ajuste para la función uno y test de bondad de ajuste para la función 2. Y todo eso se aproxima a una chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Ya? Entonces, aquí con ustedes han llevado prueba de chi cuadrado para tablas de contingencia. Eh, Ahí había un modelo que ella dijo que igual contenía el chi El chi cuadrado. cuadrado. Y no me Claro. acuerdo cuál es, porque sí pregunté y dijo, sí, este es el que contiene, dijo, pero que es un modelo así mismo como logarítmico. Y ahí ya le busco y le digo, Sí, la prueba de chi cuadrado en realidad se utiliza para ver si una distribución sigue cierto patrón, ¿no? Entonces, en esta función realiza ello, ¿no? A ver, aquí hay un ejemplito que me pasaron a mano. A ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos un grupo uno y aquí están los tiempos de supervivencia hasta que murieron, ¿no? Tenemos un grupo 2, están los tiempos de supervivencia, ¿no? Entonces, lo que se hace es ordenar los tiempos de supervivencia juntos, ¿no? Se ordenan los tiempos, ahí están, ¿no? Desde 3, que es el mínimo, hasta 35, que es el máximo. Se ha juntado los dos y ya, pues, ¿no? Entonces se tiene pacientes en riesgo, tanto para el grupo uno y para el grupo 2. Las pérdidas observadas y las pérdidas esperadas. Estas pérdidas esperadas son el resultado de un Kaplan-Meier. Está de aquí. Estas pérdidas esperadas son las probabilidades que ahí se han ido acumulando. Entonces, se hace la suma, ¿no? Ahí está. Para las pérdidas observadas del grupo uno 5 y para el grupo 2 y las pérdidas esperadas, ¿no? 2,73 y 7,26. Entonces, simplemente se aplica en la fórmula que está aquí arribita y todo ello resulta 2,59. Y se le compara con un chi cuadrado de un grado de libertad. Entonces, chi cuadrado de un grado de libertad es 3,84 a un 5%. Entonces, esto de aquí cae en la zona de no rechazo, la zona blanca. Entonces, no se rechaza H0. Entonces, podemos decir que el grupo uno, la función de supervivencia para el grupo uno y para el grupo 2 es similar. Esa es la conclusión, ¿no? A pesar de que las diferencias muestrales son sustanciales, no es significativa. A ver, tenemos otro ejemplo, ¿no? Ya un poco más grande, ¿no? El grupo uno tiene esta cantidad de tiempo de supervivencia y el grupo 2 esta cantidad de supervivencia. Primero, ¿no? Se ordena, ¿no? De menor a mayor, combinando los dos grupos, y está. Se calcula los pacientes en riesgo, las pérdidas observadas y las pérdidas esperadas. Se hacen las sumatorias y se aplica el test de chi cuadrado, ¿no? Y esto resulta 5,18. Ahora, a un 5% de significancia, el punto crítico es 3,84, entonces sí cae en la zona de riesgo, sí cae en la zona de rechazo, ¿no? Aquí. Entonces se concluye que la función de supervivencia en el grupo uno y el grupo 2 son diferentes. A ver, bueno, aquí esta parte más es aplicar cálculos, ¿no? Pero lo que deben entender es interpretar esto del chi cuadrado, ¿no? Cuando es mayor a 3,84 al menos para 0,05,
se va a rechazar H0. Por lo tanto, decir que las funciones de supervivencia son diferentes. A ver, tenemos acá dos funciones de supervivencia, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se comportan igual o no? Tenemos esta de acá de esteroides. No, no se comportan igual. No se comportan, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Para el tratamiento uno hay 15, el tratamiento 2 hay 14, está el número observados, esperados, y el p-valor resulta 0.0642. Entonces, podemos decir eh, que sí se comportan, ¿no? De forma similar, ¿no? A pesar, ¿no? De que por ahí la curva, ¿no? Pero esto ya es, bueno, el cálculo nada más, ¿no? Entonces, en esta lección 2 y 3, claro, 2 y 3 se habla de Kaplan-Meier y de esto de acá, ¿no? De las comparaciones de funciones de supervivencia con el test de log-rank o rangos logaritmos, ¿ya? Ahí se comprende cómo usar estos conceptos. Concepto, sí. Ahí vamos. Sí. Es que en realidad el libro no profundiza tanto, ¿no? O sea, da bastantes generalidades en esta parte. Y ya, bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí la lección 4, que es modelo regresión de riesgos proporcionales de Cox. Ya, entonces, aquí Cox es quien plantea este modelo, ¿ya? Es una técnica semiparamétrica propuesta por Cox y permite hacer análisis de datos provenientes del estudio del tiempo de vida, en que la respuesta es el tiempo hasta la ocurrencia de un evento de interés. O sea, lo que hace Cox es modelar, ¿ya? Es modelar la probabilidad de que ocurra un evento de interés. O sea, es en similitud a una regresión logística binaria. Ahora, se llama riesgos proporcionales porque sin importar el tiempo, la probabilidad de que ocurra el evento de interés va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, Cox hace este modelo, ¿no? Plantea este modelo H sub t y G en función de la matriz X por beta, ¿no? Entonces, H sub t es la parte no paramétrica, que es una función no negativa, y se le conoce con el nombre de función base. La función G, esta de aquí matricial de B, es la parte paramétrica, la cual debe ser especificada. Usualmente el componente paramétrico tiene la siguiente función, ¿no? Que es un exponencial de beta 1 por los coeficientes. Entonces aquí ya la interpretación es como un modelo de regresión logístico binario. Es decir, se interpreta en base a los odds ratios. Entonces dice aquí el libro, no se conoce este modelo como riesgo proporcional en el sentido que el riesgo es constante a lo largo del tiempo, o de manera equivalente que el riesgo de un individuo es proporcional al riesgo de cualquier otro individuo, donde la constante de proporcionalidad es independiente del tiempo. Sin embargo, hay situaciones en las que no se verifica dicho supuesto. A ver, aquí encontré un ejemplo, ¿ya? Eh, en un curso. Por ejemplo, ¿no? X1 es el diagnóstico sobre la condición general del paciente evaluado en una escala de 0 a 100. X2, la edad del paciente. X3, el número de meses desde el diagnóstico de cáncer a la entrada al estudio.
X4 si el tumor es de tipo escamoso, X5 si el tumor es pequeño, X1 si el tumor es adeno, X7 si el tratamiento es prueba, 1 si es estándar. Entonces en R se plantea este código para poder correr el modelo y se tiene, bueno, el resumen, ¿no? Y las interpretaciones o los tests es el test de Wall, ¿no? Es el test de Wall que se utiliza para verificar si un coeficiente es influyente o no en la probabilidad de riesgo. O sea, la interpretación aquí es similar a la interpretación de el modelo logístico. Por ejemplo, ¿no? El exponencial de e a la beta 1, que es este valor, es 0,943. Se puede interpretar de la siguiente forma. Cuando el diagnóstico de la condición general del paciente se incrementa en un punto, se estima que el riesgo de muerte del paciente disminuye en 5,7%, manteniendo constante las otras covariables. Entonces la interpretación es similar al del odds en la regresión logística. Para el caso de la variable X6, ¿no? X6 es si el tumor es adeno o no. La exponencial de beta 6, ¿no? Es 3,171. Se puede interpretar como, ¿no? Se estima que el riesgo de muerte de un paciente con tumor del tipo adeno es 3,171 veces el riesgo de muerte de paciente con otro tipo de tumor, manteniendo constante las otras covariables. Entonces el R o otro paquete estadístico les va a mostrar estos resultados, ¿no? Y también la prueba de Wall y su respectivo p-valor. Y la interpretación es la misma que un odds ratio en un modelo logístico binario. Ahí se comprende cómo se va a interpretar este modelo de regresión de Cox. Sí, de ahí de dónde salió el 5,7, ¿Cuál? el 5,7. Ah, ya, lo Ese que es, pasa es que recuerda que este valor es menor a 1, entonces va a no es- haber una disminución, ¿no? Entonces por eso al 100% se le resta 94,3 y por eso sale 5,7%. ah, ya, 5,7%. ya, ya. Entonces, aquí lo que se hace es modelar, ¿no? La probabilidad de riesgo, asumiendo que ese riesgo va a ser igual en cualquier periodo de tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando no se cumple este supuesto, ¿no? Entonces aparece nuevamente este, esta mejora, ¿no? O esta condición que es estratificación, ¿no? Que es el modelo de Cox estratificado. Ya existen situaciones en que el supuesto de riesgo proporcionales no se va a cumplir. Por ejemplo, ¿no? En el gráfico notamos que cuando un paciente se somete a una cirugía seria, como cuando se extirpa un tumor canceroso, generalmente existe un alto riesgo de complicaciones de la cirugía o tal vez incluso de muerte al comienzo del proceso de recuperación. Y una vez que el paciente se recupera, este periodo crítico temprano, se pueden observar los beneficios de la cirugía si los hubiera. Entonces aquí, esta recta es la probabilidad de sobrevivencia con cirugía y la otra curva es sin cirugía. Entonces, como hay un cruce, el libro menciona que no se va a cumplir el supuesto de riesgos proporcionales. Entonces, dice, no, observe que estas dos funciones
se cruzan aproximadamente a los 3 días. Antes de los 3 días, el riesgo para el grupo de cirugía es mayor que el riesgo para el grupo sin cirugía, mientras que después de 3 días, el riesgo para el grupo de cirugía es menor que el riesgo para el grupo de cirugía. En este contexto de cruce de funciones de supervivencia, no se cumple el supuesto de riesgos proporcionales. Una solución a ello es considerar la estratificación. Entonces, cuando en el estudio, ¿no? O sea, aquí una variable de interés ha sido ver si la cirugía influye en la sobrevivencia. Entonces, como hay un cruce, eso quiere decir que no se va a cumplir el supuesto de odds proporcionales, de riesgos proporcionales, ¿no? La idea sería que fuese así, ¿no? O que las dos se mantuvieran cercanas, ¿no? O sea, tuvieran una misma probabilidad. O sea, una diferencia de curvas similar, ¿no? O sea, un mismo patrón, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el cruce hace pensar en la violación de dicho supuesto. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer la estratificación. Entonces, el modelo de riesgo proporcionales requiere que para dos conjuntos de covariables cualesquiera, las funciones de riesgos estén relacionadas, ¿no? Que estén proporcionales. Aunque esta relación es satisfecha en muchas situaciones, algunas veces existen factores importantes que a diferentes niveles producen funciones de riesgos que difiere marcadamente en proporcionalidad. Para acomodar tales factores es una simple extensión del modelo de riesgos proporcionales de Cox. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de Cox estratificado. En un estudio en 2 clínicas con pacientes adictos a la heroína, se registraron datos de las siguientes variables. Tenemos, a ver, el tipo de clínica 1, 2, 0 permanece en la clínica al finalizar el estudio, se ha censurado, o 1 salió de la clínica durante el estudio. Tiempo, días que permaneció en la clínica, prisión, si registra prisión o no registra, y dosis, ¿no? Dosis de metadona, miligramos por día. Entonces ahí se establece el modelo, la función Cox-pH, que es Cox proporcionales, ¿no? Riesgo proporcionales, proportional hazard. Aquí se conoce en el comando de supervivencia el tiempo y el estado, si es censurado o no, y los datos, ¿no? Entonces aquí se hace, bueno, la estimación de los factores, por así decirlo. Y aquí el R tiene una función para probar o para verificar si son riesgos proporcionales, donde H0 es que hay riesgos proporcionales, ¿no? Se cumple el supuesto, ¿no? El H0 es se cumple el supuesto, ¿no? Entonces, aquí hay que evaluar, ¿no? Para clínica, la prueba resulta significativa, es decir, no se cumple el supuesto. Para prisión, sí se cumple el supuesto de riesgos proporcionales, igualmente que para dosis. Entonces, aquí la variable que no cumple es clínica. Entonces, hay que estratificar, hay que generarlo como un estrato. Entonces, se genera un modelo 2 y se le coloca como estrato a clínica. Entonces, ahora sí, prisión y dosis son significativos y tanto prisión como dosis sí cumplen un modelo de riesgos proporcionales. Entonces, esto de la estratificación es una, ¿cómo se dice? Una solución cuando no se cumple el supuesto de riesgos proporcionales. Ahora ahí se comprende.
La última parte, ¿con qué valor estaba trabajando para ver si cumplían o no? Ah, 5%, a ver, si no me equivoco es 5%. Pero un Es momento. que ahí clínica tenía 0,08 creo. Ahí. Ah, no, es 0,0008. ¿Ah? Ah, o sea, se rechazaría, ¿no? Claro, exacto. A 1% igual se rechaza. Ya, ya. Bueno, entonces, esto es, en resumen, ¿no? Lo que se ha leído, ¿no? Tanto de las lecciones del 9 al 11 de regresión logística y del 1 al 5 de análisis de supervivencia. Ya.